En Onda Cero, Más de Uno. José Miguel Azpiro. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana, el análisis, el debate y la controversia en la sintonía de Onda Cero. Mucha controversia está generando lo del taxi. Si es usted taxista de Madrid, es muy probable que nos esté escuchando desde la principal arteria de la capital. De momento el taxi se queda en el Paseo de la Castellana, no hay más remedio. El taxi duerme en el Paseo de la Castellana. Y allí han pasado la noche porque quieren que el gobierno apruebe en el Consejo de Ministros de este viernes lo que Fomento quiere retrasar hasta mediados de septiembre. Hoy la protesta sigue en Madrid y en el resto de capitales para ambientar la cita que hoy tiene con el número 2 de Ábalos con la patronal de las plataformas VTC. Chantaje o intimidación son algunos de los calificativos que recibe hoy la protesta del sector del taxi en la prensa, y un dato que aporta El Independiente: antes de las VTC, hace 5 años, se pagaba por cada licencia de taxi hasta 250.000 euros. Ahora, 130.000. Hablaremos también de las posibilidades de éxito que tiene el periódico que dirige Maruenda, que hoy nos acompañará en tertulia, cuando pide un acuerdo de Estado sobre inmigración como el que ya se hizo sobre terrorismo, para que no haya acusaciones gratuitas ni giras electoralistas. Pide La Razón. En realidad, sobre la crisis migratoria, lo que nos deja hoy nuestra clase política es esto. Esa política de gestos o de oportunismo o de demagogia, las ocurrencias, buenismo, comités de marketing de un gobierno, se está produciendo un efecto llamada. Nos parece totalmente impresentable, total irresponsabilidad, falta de altura de miras y falta de respeto a los derechos humanos. Pues así está el patio, así amanece este martes 31 de julio. La firma de Vicente Vallés la tendremos a las 9 de la mañana, y además en la animación y el análisis hoy nos acompañan Pilar Cernuda. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. También está con nosotros Antonio Casado. Antonio, buenos días. Y hay buenos días por última vez este mes de agosto. Bueno, de julio. Eso es lo que tú te crees. De julio. Y estará también con nosotros en un momento Paco Maruenda, que seguro que ha tenido problemas para encontrar un taxi esta mañana. El caso es que así suena la mañana de la radio, y la radio es Onda Cero. Más de Uno en Onda Cero. Las 8:35, las 7:35 en Canarias. Tertulia en Más de Uno con Pilar Cernuda, con Antonio Casado y con Paco Maruenda, que ya está en los estudios centrales de Onda Cero. Paco, buenos días, bienvenido. Buenos días. Decía yo que tenías problemas para encontrar un taxi. No, taxis hoy en Madrid, no. ninguno. Bueno, pero está lleno Madrid de coches, es espantoso. Yo creía de que ya en este día como hoy, ¿no? Pues la cosa está llena de coches. Hoy es operación salida también, nerviosa. Todavía hay gente que se marcha hoy de vacaciones. Y para aparcar aquí en este maravilloso polígono, pues cuesta un poquito. Bueno, es complicado. A ver si tú me lo resuelves. Sí, cuenta con ello. Ya me entiendes, hay un parking vacío aquí al lado. ¿Ah, sí? Sí, hay un parking. Bueno, cuenta con ello. Vamos a mover algunos hilos a ver si se puede hacer algo. Gracias. Eso es tráfico de influencias, pero no pasa nada, ¿no, Antonio? No, sí. Antonio le mete dentro. ¿Sí? Con normalidad, sí, pero claro, porque dentro de él entra. Aquí hay algo que no funciona entonces, Paco, ¿eh? Yo creo que yo me pasa como a ti, que doy vueltas y vueltas hasta que encuentro. Y me encuentro un día a Antonio entrando directamente como si fuera el director general aquí. Antonio, yo creo me que supera esta conversación deberíamos frenarla inmediatamente. Son galones. Es muy buen periodista, buena creo persona. Que le interese mucho al personal. ¿Qué tengo que hacer para ser Antonio? Bueno, oye, que yo os había convocado esta mañana aquí, entre otras cosas, para hablar de este conflicto del taxi, que lejos de solucionarse, pues sigue plenamente vivo, y eso a pesar de que ayer el gobierno, tras la reunión con el sector del taxi, con las principales asociaciones, demostró una tremenda empatía con sus reivindicaciones y prácticamente las asumió todas, pero las protestas de los taxistas continúan. De hecho, esta madrugada hemos tenido, nos lo contaba hace unos minutos Mercedes Pascua, de la redacción local de Onda Cero, hasta 2.000 taxis han tenido bloqueada la Castellana durante toda la madrugada, y a esta hora allí siguen.
¿Tienen verdaderamente motivos los taxistas para mantener viva la protesta, Antonio? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. De todas las maneras hay que matizarlo, lo de que se mantiene viva. En estos momentos al sector del taxi no le suena nada mal la oferta que le ha hecho el Ministerio de Fomento. Lo que pasa es que está cansado de que le tomen el pelo. Al sector del taxi le han tomado el pelo. En nombre del principio de la competencia, que se ha plasmado pues en unas directivas de la Unión Europea, en una ley del transporte que se hizo en su día, en 2015, incluso desde el punto de vista judicial, en una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que paró lo de Colau. Digo que le han hecho trampas en el sentido de que en nombre de ese principio, de hecho, se ha desbordado lo que ese principio, lo que desde el punto de vista de ese principio se había regulado, que era lo de las famosas 30 por 1, ¿no? Sí. Es decir, 30 licencias para VTC y una de VTC por 30 de taxis. Y al final ha sido 1 de 7. Cuando esto sobre la marcha quiso pararlo, quiso frenarlo, quiso reconducirlo con la doble licencia Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, pues se metió por medio un tribunal de justicia y lo suspendió. Y ahí empezó el lío. Ese es el origen de todo lo que ha ocurrido. Es decir, la reivindicación del taxi, no en contra del principio de competencia, sino en contra de una regulación que no se estaba cumpliendo. Es decir, simplemente pidieron que se cumpliera esa ratio de 1 a 30, y vieron que de hecho era de 1 a 7. Empezó por Barcelona, pero aprovecharon los demás. Bueno, decía sí, vivo porque efectivamente se mantienen en la calle, pero yo creo que está reconducido, está a punto de reconducirse, volviendo otra vez a la tesis de la doble licencia, es decir, otorgando a los ayuntamientos, a partir de la competencia de las comunidades, otorgando a las corporaciones locales la posibilidad de contrarrestar, digamos, ese abuso que se estaba cometiendo, haciendo una doble licencia, es decir, poniendo una licencia más que sea del ayuntamiento, para frenar pues eso, lo que insisto, yo creo que era un abuso hacia el sector del taxi. Les habían engañado, digamos. Vamos a ver, yo creo que lo has explicado muy bien. Primero había ya una regulación de 1 por 30, que luego no se ha cumplido y que está siendo de 1 por 7. Entonces es normal que el taxi se sienta absolutamente cargado de razón, porque no se está cumpliendo lo estipulado, lo que dice. El problema es que primero ha habido un cruce, como lo explica muy bien Antonio, de la justicia, es decir, una sentencia judicial que da la razón a los propietarios de las VTC. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronuncia a raíz de una demanda que presenta la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. No es que la justicia actúe. Es que también la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia estaba metida. Es que eso es lo que voy. Hay una segunda decisión, que es del Tribunal de la Competencia de la Competencia, y hay más, que es que el Gobierno está dispuesto a un decreto para regularlo, pero como tiene que dar competencias a las comunidades autonómicas, no sirve la mayoría de una ley ordinaria, sino que tiene que ser una ley orgánica, con lo cual no se puede hacer durante este periodo de sesiones, porque no existe el Pleno del Congreso en estos momentos. Es decir, que se mezclan muchas cosas. Dicho todo esto, que es verdad que los taxistas tienen la razón, aparentemente tienen la razón, o por lo menos les amparan varias decisiones, hay un argumento que a mí me parece absolutamente reprochable, que es la violencia. Yo puedo entender que para llamar la atención, para reivindicar públicamente lo que ellos creen que es justo, bloqueen las ciudades principales de este país. Y además lo hacen en una época, la que le favorece más, porque está paralizada por la llegada de turistas a España, que es lo que da trabajo a millones de españoles. Los turistas, nos tenemos que dar cuenta de eso. Hay españoles que solamente trabajan en la época de verano, y gracias a esa época de verano es con lo que pueden resistir y sobrevivir el resto del año. Y esto ahora mismo, pues evidentemente, tiene unas repercusiones enormes para la economía del sector servicios. Segundo, lo que es absolutamente rechazable, la violencia. Y estamos viendo desde hace muchos meses agresiones absolutamente intolerables a Cabify y a Uber. Yo no soy, y lo digo, yo soy usuaria de taxista. No tengo ninguna aplicación ni de Uber ni de Cabify, con lo cual no estoy hablando de por mí misma. Es intolerable las agresiones que estamos viendo, empezando por ayer, pero también antes de ayer, y hace un mes, y hace 4, y hace un año. Es decir, eso no se puede aguantar.
por mucha razón que tengan los taxistas, que creo que la tienen en muchos aspectos, en otros no. Desde luego se les quita absolutamente la razón con esas agresiones, insisto, vergonzosas, miserables y que no se pueden tolerar. Paco, sí, adelante. No, yo creo que aquí la cosa se ha hecho francamente mal, porque habría que haber hecho pues una reflexión, un estudio de ver exactamente cuáles son las circunstancias exactas del sector. Es decir, entonces a partir de ahí ver si realmente hay el número de licencias de taxi suficientes, el número de licencias de VTC. Es decir, aquí como todo se politiza, no hay el más mínimo sosiego, ¿no? Es decir, para intentar pues ver cada una de las reivindicaciones qué sentido tiene. Yo pues de la razón, y yo he defendido al sector del taxi hasta el límite de la violencia, ¿no? Es decir, entonces ya ver cómo se agrede a gente, se vuelcan coches, etcétera, pues eso ya me parece deleznable. Luego hay que hacer una reflexión sobre el mercado de licencias de taxi, ¿no? Que eso es una cuestión que es una perversión muy típica española del sistema. La licencia inicialmente, pues como sabéis, pagabas una tasa muy pequeñita hace pues 60 o 70 años, ¿no? Y ahora pues se ha convertido en una burbuja donde los taxistas pues tienen que pagar el coche, tienen que pagar el seguro, etcétera, y tienen que pagar pues entre 150 y 175.000 euros que vale una licencia, el traspaso de una licencia de taxi. Insisto, eso es una anomalía, es decir, no debería de ser normal que existiera esa situación, pero es la que existe, ¿no? Porque en todo caso debería ser la administración pública la que cobrara ese dinero, ¿no? Es decir, no un particular de particular a particular. Pero yo lo entiendo, es decir, si tú has pagado, si yo hubiera pagado 150.000 euros, pues al momento que me jubile espero recuperarlos, y es mi pensión de jubilación, ¿no? Te lo dicen muchos taxistas. Eso hace que los ingresos que tienen, pues que pueden oscilar, depende, de 3.000, 4.000 euros, 5.000, pues se vea condicionado, lo cual me parece razonable que los tengan, con lo que trabajan, poco me parece, pues se ve condicionado porque pierden ese dinero es para pagar todo eso, pues la hipoteca de tu casa, como todos nosotros, pagar la hipoteca que has tenido que asumir para la licencia de taxi, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y luego está la otra parte, las VTCs, ¿no? Donde todos confundimos Uber y Cabify, que son plataformas, simplemente plataformas, como la que pueda tener esta emisora de radio para que se escuchen distintos pues aparatos, ¿no? Y donde la propiedad de los taxis, en este caso de las VTCs, no es de Uber ni Cabify. Es decir, Uber y Cabify no tienen una sola licencia en este país. Es como por los restaurantes, que os pasará, buscas en restaurante en Madrid japonés, ¿no? Y te sale una plataforma que te dice, pues este tiene 4 estrellas, 3, 5, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es verdad que esas plataformas, como insisto, las que hay en los restaurantes o hoteles, que hay 10 o 12 o 15 o 20, no sé, hay tantas, ¿no? O de agencias de viajes. Es decir, si en lugar de ir a tu agencia, pues coges y Dreams y todas estas cosas, entonces claro, son dos cosas distintas, ¿no? Que mezclamos, pensamos que entonces en el mundo de las VTCs hay dos modelos, ¿no? Hay pues la gente particular que ha conseguido una licencia, ahí también se está generando un modelo lógicamente especulativo capitalista, es decir, licencias que valían 500 euros, ahora ya valen 50.000, claro, pues lo mismo proceso que se vive... En mercado negro, en economía sumergida. Bueno, es legalizado. Que hay, porque tú pagas, tú en la transmisión pagas al Estado, ¿no? Pagas claro, sí, pero tributas. Pagas 40 euros por una VTC. No, me refiero... Luego valen... No, me refiero a que cuando tú, por ejemplo, tienes... Yo mañana puedo ir, o esta mañana, y comprar una licencia de taxi. Sí. Yo la compro. Y en esa transmisión, entre particulares, la Hacienda Pública pues te cobra una... Sí, te cobra una parte, cuando legaliza, es decir, es una transmisión legal, no es de bajo mano, no de dinero negro. Y lo mismo pasa con la VTC, lo que es negro es la reventa. Claro, ya, bueno, pero eso está... Oye, yo únicamente quiero añadir una cosa. Es verdad que ha habido hechos violentos, yo insisto, creo que son hechos aislados, y en todo caso, esos hechos violentos, esa violencia concreta, no deroga en absoluto, no caduca la argumentación que se puede hacer a favor, que yo la hago, a favor del sector del taxi, no caduca por el hecho de que en el aeropuerto de Barajas o no sé dónde haya habido casos puntuales de violencia. A mí me parece que esto lo tenemos que dejar claro. Bueno, se lo vamos a preguntar a Mariano Silveira, que es director general de Cabify en Europa. Señor Silveira, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿A qué grado ha llegado la violencia que hemos visto, no solamente en los últimos días, sino en los últimos tiempos, contra plataformas como la suya, como Cabify? Como ahí escuchaba atentamente al equipo y respeto mucho la opinión, algunas cosas las comparto, pero hablamos de 160 casos aislados. Esos no son casos aislados. 160
vehículos agredidos, vehículos que llevan personas dentro, primero el conductor que sale a trabajar todos los días y lo que menos le interesa es que vuelquen el vehículo en el que le está conduciendo con él dentro, pasajeros que confían en nuevas alternativas de movilidad porque están cansados de que les obliguen a elegir una sola cosa, y buscan más, buscan opciones mejores, y tampoco les interesa que les rompan el cristal con ellos dentro. No son hechos aislados. Han sido más de 160 vehículos agredidos, en algún caso con un disparo de arma de fuego, ¿sí? Ha habido vuelcos de vehículos, ha habido roturas, ácido, le han quemado la cara a un conductor con líquido fenoso. O sea, esto es bastante grave, ¿sí? Entonces me parece que no habría que minimizarlo, el gobierno no tendría que minimizarlo. O sea, aquí el problema no es que ahora tiene bloqueada la Castellana, bloqueado el aeropuerto, bloqueada la ciudad de Barcelona. Ese no es el problema de fondo, ¿sí? Aquí no había ningún problema, había una ley que se había elevado a rango de ley con el acuerdo parlamentario de todos los partidos, incluido el Partido Socialista. Esto sucedió hace unos meses atrás, y se había logrado una paz negociada entre todas las asociaciones de taxi, el sector de VTC, para poder convivir perfectamente, y ahora de golpe parece que tenemos un mega problema que no es real, ¿sí? Porque lo que hablábamos hace un rato, un taxista, su facturación no ha caído, sino que no solo no ha caído, sino que ha subido en los últimos años, cuando se ha multiplicado por 4 la cantidad de licencias VTC. Y cuando hablaban recién de que un taxista puede tener ingresos de 3.000 y algo, 4.000 euros, sí, los taxistas hoy están de ingresos neto, ¿sí?, alrededor de los 4.000 euros. Y como todo trabajador, ¿sí?, ya nos gustaría que el salario medio en España fuera de 4.000 euros, por supuesto que hay que pagar gastos, pero es un ingreso neto, ¿sí? Señor Silveira, ¿qué esperan? Ayer se reunieron los taxistas con representantes del Ministerio de Fomento, con el secretario de Estado. ¿Qué esperan ustedes de la reunión que va a mantener su patronal con el señor Saura esta mañana? A ver, estamos bastante preocupados. Lo primero, transmitirle esa preocupación, transmitirle de primera mano los sucesos que han acontecido, porque desconocemos si están al tanto de todos estos sucesos que han habido y la gravedad de estos sucesos. Ese es en el primer lugar. El segundo, transmitirle nuestro malestar, sobre todo porque lo que se planteó aquí fueron 2 reuniones con el sector, primero por separado. O sea, se ha reunido el Ministerio de Fomento ayer con el sector del taxi y hoy se reúnen con el sector de VTC, y lo lógico es que si el Ministerio de Fomento con sus decisiones va a afectar al sector de VTC, al menos le escuche antes de adelantarse a tomar una decisión. Pues la decisión ya se tomó. Ayer el Ministerio de Fomento sacó un comunicado diciendo lo que va a hacer, y ni siquiera se ha dignado a escuchar a la parte que va a afectar con su comunicado. Nos parece bastante grave. Entonces, manifestarle esa preocupación y luego conocer de primera mano qué es lo que harán, porque lo que pretenden hacer realmente es bastante complejo desde el punto de vista jurídico. Habrá que ver cómo lo harán, con qué sentido, y quizás intentar también, que eso lo hemos intentado varias veces con ellos en distintas conversaciones, que entiendan que la movilidad va mucho más allá del sector del taxi. La movilidad necesita el sector del taxi, necesita el sector del VTC y necesita más alternativas. Y no es que aquí hay un mercado que es cada vez más pequeño. Aquí de lo que se trata es un problema de fondo, que como decían hace un rato, existe una licencia con un valor que para el taxista representa su jubilación, y que ese es un problema que sí, de alguna forma, habría que intentar resolver y ayudar al taxista, pero es un mercado que se ha generado por el propio sector del taxi. Ellos mismos han inflado esa burbuja, han restringido la cantidad de licencias, y hoy tenemos ese problema en la ciudadanía. Y lo que no puede ser que ese problema lo pretenda pagar o lo resuelva el ciudadano, no teniendo opciones, o Cabify o Uber no pudiendo operar. Ya, pero, señor Silveira, ¿asumen ustedes, como reclaman los taxistas, que no se está cumpliendo la ley a la hora de respetar el ratio 1.30? Ese es el primer engaño y quizás el más grave de todos los engaños que se están dando vuelta aquí. La ley se cumple. El criterio de 1.30 es un criterio de concesión de autorizaciones VTC. Cuando tú vas a la administración a solicitar una autorización VTC, la administración te la deniega. Te la niega porque precisamente existe una ratio que supera el 1.30. Entonces, siempre que se supere el ratio de 1.30, ¿sí?, la administración tiene la potestad de denegar la concesión de esa autorización. Eso no significa que tenga que existir esa proporción, porque esa proporción, cuando se definió esa ley, ya no existía. Y lo que no puede pasar es un derecho adquirido, una autorización que se otorgó y que tiene sentencia firme del Tribunal Supremo, ¿sí?, que se decide eliminar para llevar a esa ratio. Es como si dijésemos que a partir de mañana no puede haber más edificios de 5 o 6 alturas, tienen que ser todos de 2 plantas, y vamos a derribar edificios, e incluso con la gente dentro. No, la ley no es retroactiva. La ley no puede ser nunca retroactiva. Entonces hay miles de licencias que tienen sentencia firme del Tribunal Supremo. Entendemos que las sentencias de los tribunales se deben de cumplir,
somos los primeros que las cumplimos, y que son derechos adquiridos que ni el sector del taxi ni la administración pueden romper. La ley se cumple. Asumo, por tanto, que están radicalmente en contra de la segunda licencia que se propone para que la concedan los ayuntamientos. Si el reglamento de la MB hubiera salido adelante y no hubiera sido suspendido y recurrido, hubiera implicado que Cabify dejase de operar en Barcelona. Por supuesto, estamos totalmente en contra, sobre todo porque Cabify, que es una empresa española, que paga impuestos aquí en España, a pesar de que intenten engañar a la sociedad y decir lo contrario, paga impuestos aquí en España y genera muchísimo trabajo, Cabify desaparecería de España, país donde ha nacido, precisamente por este tipo de reglamentaciones que pretenden eliminar la competencia, mantener el monopolio del sector del taxi y seguir inflando artificialmente ese valor de una licencia del taxi para digamos, sin sentido, ¿no? Y sobre todo con todos los problemas de movilidad que seguimos sin resolver. Ese es el problema de fondo. ¿Qué va a hacer la administración para resolver los problemas de movilidad de las ciudades? Cortando la competencia, eliminando la competencia, entendemos que no es la manera es al contrario, facilitando que haya una inversión, facilitando que haya más alternativas, ayudando al sector del taxi para que se acomode, se adapte e innove y pueda avanzar y acompañar esta transformación, porque es necesario el sector del taxi, pero no matando la competencia. Señor Silveira, mis compañeros de tertulia quieren trasladarle alguna pregunta. Antonio Casado. Sí, por ejemplo, ¿por qué insisten ustedes en decir que el sector del taxi quiere mantener el monopolio? No es verdad, no es verdad. El sector del taxi lo que está pidiendo es únicamente que se cumpla la ratio esa, porque según ellos no se está cumpliendo. Claro, usted da unas cifras, ellos dan otras. Yo parto de la base de que no se lo inventan cuando dicen que se ha vulgarizado el hecho de se ha vulgarizado, quiero decir que se ha ido más allá en la concesión de licencias a las VTCI y se ha superado con creces esa ratio. ¿Por qué insisten ustedes en decir que lo que quieren es un monopolio? No es verdad, no es verdad. Lo que quieren es que se cumpla de verdad lo que dice la ley del 2015, de la ley del transporte. Es que eso no lo dice Cabify, lo dice un juez. O sea, no se trata de nuestra palabra contra la de ellos. Es la palabra de la justicia. Aquí el ratio 1.30, como les planteaba antes, es un ratio de concesión de licencias. Entonces, si malinterpretamos una ley, después obviamente puede pasar cualquier cosa. Aquí no, aquí de lo que se trata es que esas licencias que hoy están en la calle, ¿sí?, en su momento, cuando se concedieron, no había ninguna ley ni ninguna reglamentación que lo impidiese. Entonces, estamos queriendo resolver hoy un problema, que tampoco es un problema, porque que haya una proporción de 1:4, créanme que no es un problema. Precisamente no es un problema porque lo que hablábamos un rato es eso. La facturación del sector del taxi no solo no ha caído, sino que se ha visto incrementada en los últimos 3-4 años de promedio un 15% anual. ¿Sí? No es lo que dicen ellos, pero bueno. Sí, no, por supuesto que lo que no van a decir ellos. Ellos se quieren posicionar como la víctima en esta situación y no son la víctima. No son la víctima. Aquí una licencia de taxi paga 10 veces menos que una licencia VTC. Hombre, 10 veces menos. Ya. A juzgar por las grandes colas que hay de taxis en los aeropuertos, en la estación de Atocha, en Sants, etcétera, no da la impresión de que haya la suficiente demanda ahora para que el taxi, digamos, sea en estos momentos una actividad rentable. No da la impresión. Ustedes conocen nuestro modelo, lo mencionaba hace un rato aquí. Nosotros somos una plataforma de que, digamos, tenemos empresas que prestan servicios en titulares de licencias. Varias de esas empresas también gestionan taxis. Nosotros tenemos la facturación de los taxis de primera mano. Y si quieren podemos hablar de lo que factura un taxi. No lo sé, yo me fío de las tiene una demanda, pero es que tiene una demanda cada vez mayor el sector del taxi, porque la demanda de movilidad, de servicio de movilidad es cada vez mayor, porque cada vez vive más gente en las ciudades, porque cada vez es más complejo moverse con su vehículo particular y porque cada vez hay más alternativas, pero no alcanzan, ¿no? Hoy en Madrid hay 2,5 millones de vehículos particulares que circulan por la ciudad y ahora vamos a empezar a restringir el acceso a esos vehículos a la ciudad, al centro. ¿En qué se va a mover esa gente? ¿En transporte público? Una parte sí, por supuesto, pero una parte no. Una parte hay que reelegir. Entonces cada vez hay más demanda, esa demanda ha ido incrementándose. Hablemos de Barcelona. En Barcelona se ha incrementado, han pasado de 50.000 a 130.000 licencias de hotel en los últimos años porque el sector del turismo ha crecido muchísimo. Y sin embargo, las licencias de taxi se han mantenido fijas. Es una discusión que realmente no lleva a ningún lado porque están queriendo engañar a la sociedad y no va de ello. La última se la hace Paco Maruenda. Sí, precisamente en ese sentido la cuestión es cómo está el sector con respecto a Londres, a París, a Gran Bretaña, a Francia, ¿no? Porque si lo que se trata es de que ganen menos los taxistas, bueno,
eso a mí no me parece bien, es decir, porque en ese planteamiento pues que gane todo el mundo la mitad o una cuarta parte, la cuestión es si hay suficiente capacidad para satisfacer las demandas de la gente, ¿no? Es decir, que eso es lo importante, es un servicio público. Entonces yo la duda que tengo es qué aporta Cabify aparte, bueno, pues que sea una plataforma, a mí me es igual si es americana o estadounidense o china o japonesa o española, ¿no? Es decir, bueno, pues eso enriquece también a uno. Ustedes, sus accionistas van a limitar sus ingresos, porque claro, también entrar en esa parte populista de porque los taxistas ganan 4.000 euros, o qué escándalo, ¿cuánto ganan los accionistas de Cabify? Ganarán muchísimos millones, ¿no?, de euros, ¿no? A ver, creo que no es menor que Cabify sea española. No sé si da lo mismo. Me parece que el hecho de que se haya creado una compañía de aquí, con tecnología de aquí, con innovación de aquí, con talento español, no es lo mismo que sea una empresa china, japonesa o americana. Eso es lo primero, ¿no? Y segundo... Los taxistas son españoles también. Sí, y no solo no es un servicio público el taxi, ojo con eso, es un servicio de interés público prestado por particulares, por autónomos o por privados. Sí, pero por ejemplo, usted ganará lo que gane, que a mí no me escandaliza, ¿no? Pues como si gana 10.000 euros al mes, seguro que gana más que un taxista, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no se escandaliza que ganen 4.000 euros los taxistas? Que esa es la parte de su discurso que no comparto. Es decir, que no, a mí no me escandaliza eso, no, para nada. Yo no lo planteaba como que era mucho, al contrario, ojalá puedan ganar más. Lo que no puede pasar es que esté el taxi diciendo que ganan cada vez menos, que no les alcanza. Metámonos en la facturación y los números de todo el taxi de verdad. Sí, pero ese argumento es el que, lo siento, no entiendo, ¿no? Es decir, porque entonces limitemos los ingresos de los dueños de Cabify, ¿no? Es decir, no estoy planteando... O en lugar de cobrar un 20%, ¿por qué no cobran solo un 5%? Flexibilicemos las condiciones del taxi. Es el sector del taxi que y también las de Cabify, ¿por qué ustedes cobran un 20%? No estoy planteando... O en lugar de cobrar un 20%, ¿por qué no cobran solo un 5%? Flexibilicemos las condiciones del taxi. Es el sector del taxi que y también las de Cabify, ¿por qué ustedes cobran un 20%? ¿Un 20% de qué? De la facturación de los... Nosotros le cobramos al usuario el precio que el usuario está dispuesto a pagar por un trayecto. Claro, es que lo mismo pasa con el taxi, es decir, ¿sí? La gente pagará el taxi, claro, es que esa es un poco la parte que me parece menos sólida de su argumentación. Es decir, ¿por qué ustedes pueden cobrar un 20%? Liberalicemos las tarifas del taxi, perfecto, si nosotros estamos totalmente a favor de eso. Flexibilización del sector del taxi en sus tarifas, en horarios, en turnos, magnífico. No estamos en contra para nada, al contrario, démosle herramientas para que puedan competir, no matemos a la competencia del taxi. Claro, pues que ellos han tenido que pagar 150.000 euros por una licencia y a sus clientes, algunos de ellos la han podido comprar por 300 euros, aunque ahora ya valen 50.000, ¿no? Y sus clientes pueden poner pues salarios de 1.000 euros porque resulta de que no tienen que pagar la licencia, ¿no? Se rompen las reglas del partido a mitad del partido, ¿no? Y yo estoy a favor de que se liberalice y lo único que todo lo que tendría que hacer el Estado es a cada taxista le paga 150.000 euros, rescata la licencia y la vuelve a poner en el mercado y ya está. Podría ser una opción. Lo que no puede pasar es que maten a Cabify para resolver el problema de un monopolio. No tiene sentido. Don Mariano Silveira, director general de Cabify en Europa. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por sus explicaciones y que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Hemos llegado a las 9 de la mañana. De todas formas, Pilar, has estado muy callada, has escuchado atentamente. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque me sé las de la ley, pero no soy usuaria, nada más que de taxi. Por lo tanto, ni sé lo que cuesta un Uber o un Cabify, ni sé exactamente cómo funciona. Lo único que me he ocupado estos días es de ver los datos que dan los portavoces de estas plataformas y los portavoces del taxi, pero luego no sé, por ejemplo, Paco, estos datos que das de que hay que pagar más, que no lo sé porque no lo utilizo. Yo soy de taxi de siempre y por eso primero yo sé te cuentan los taxistas que muchos de ellos hace años prefirieron invertir en una licencia de taxi en vez de comprarse una vivienda, precisamente por lo que acaba de decir Paco, lo que decía hace un momento, que era su forma de garantizarse pues su pensión y que ahora la ha visto completamente devaluada. Pero también es verdad que hay que acostumbrarse a que el mundo cambia. Nosotros mismos en los medios de comunicación no tiene nada que ver, tenemos cómo nos viene a través de plataformas pues la propia iniciativas que repercuten en nuestra forma de acceder a la información.
cómo está habiendo problemas con el papel, porque la gente mayoritariamente empieza a leer el periódico en las tabletas o en los smartphones, y cómo hay que cambiar. Es decir, desgraciadamente la tecnología afecta a amplísimos sectores de la sociedad y hay que irse adaptando a esos cambios. No te puedes quedar solamente quejándote, sino que tienes que tomar iniciativas para adaptarte a los nuevos tiempos. Es un poco lo que ha pasado con el taxi. Pero yo también. insisto que el taxi no se ha opuesto a que haya competencia. El taxi a lo que se opone, a lo que se está oponiendo, es a que no se cumpla la regulación de esa competencia. Sí, lo has dicho, Antonio. Lo que pasa es que el Silveira está contando que los datos que Silveira dice que esto es un monopolio, no es verdad. Claro, no es un monopolio. No, lo que pasa es que yo como no sé cómo funciona Cabify y Uber, por eso no lo he replicado. Vosotros, por lo visto, sí. Pero lo que es verdad es que algo hay que hacer. Que no te puedes quedar absolutamente defendiendo posiciones cuando ha cambiado tanto la forma de acceder a los servicios. Y luego, insisto, lo de la violencia, que tú decías que eran casos aislados. Bueno, yo insisto que son casos aislados. Es que los propios taxistas, cuando los coges, te dicen que es que tienen todo el derecho porque le están quitando el pan. Pues es que te lo dicen así, cosa que a mí eso no me parece una justificación para liarte a porrazos o destrozar un coche que no es tuyo. Yo creo que sería bueno que la gente sepa de qué estamos hablando, porque ahí hay dos niveles distintos, ¿no? Una cosa son las plataformas como Cabify y Uber, que son unas plataformas, insisto, que no tienen un solo vehículo, ni uno, que son de origen estadounidense, podrían ser, en el caso de Cabify, español, o podrían ser de cualquier otro país, es igual, son unos ingenieros, unos empresarios, etcétera, que han montado una plataforma donde tú pides el taxi, en este caso la VTC, cosa que siempre había existido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que estas plataformas legítimamente pues cobran al usuario, que en este caso es el taxi, ¿no? La VTC le cobran un 20%. Luego pueden hacer pactos en función de si son grandes flotas de VTCs, que hay algunas que tienen 300, 200, 500 vehículos, ¿no? Y se dedican al transporte, como el transporte de mercancías, o los que se dedican a llevar los paquetes de Amazon, o si la Onda Cero quiere llevar pues estos periódicos a un sitio, pues llama una empresa, son empresas de transporte, ¿no? Entonces, claro, a mí la parte que me parece menos sólida es la que he intentado explicar, es decir, los dueños de Cabify quieren ganar pasta, y los de Uber, y cuanta más mejor, ¿no? Y entonces ellos se quedan el 20%, insisto, de lo que es la facturación que tiene ese vehículo, es decir, punto, ¿no? Entonces, claro, ahí la cuestión está en que se debería determinar si se necesita. A mí que un taxista gane 4.000, a mí no es mi problema, es decir, quiero decir, oiga, pues si lo hace bien su servicio y cumple las reglas. Lo malo aquí es de que al cambiar las reglas a mitad de partido, ¿qué ocurre? Que los taxistas que legítimamente, pues pongamos por redondear, ganan 4.000 euros limpios, resulta que se encuentran pues que van a ganar 2.000. Entonces, claro, eso es legítimamente, pues eso pues te hunde la vida, porque tú tienes unas hipotecas, unas escuelas de tus hijos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay de fondo. Entonces, a mí este modelo de precarización, de que todo el mundo tiene que ganar menos, esa podemización a mí no me gusta, yo lo siento. Es decir, no, ¿por qué la gente ha de ganar menos? ¿Por qué? Es decir, yo a este director de Cabify, pues seguro, pues he dicho irónicamente que ganará más que un taxista, está en su derecho, tiene más responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre las plataformas, que es una cosa, las empresas que tienen VTCs y que tienen, el otro día hablaba con uno que tiene 1.200 trabajadores declarados, es decir, que pagan sus impuestos en España, que son socios españoles, etcétera. Entonces, a esa gente, porque son a los que los taxistas destrozan los taxis, ¿no? Los coches, perdón. Son tan españoles como nosotros y crean empleo. Entonces, es un terreno que no es como siempre, como todo en la vida, de blancos o negros, de buenos o malos, ¿no? Que a veces la gente quiere simplificar buscando sus intereses. Bueno, esperemos que se solucione pronto esto, como decía Antonio, que esté ya reconducido por lo menos, y que en los próximos días, pues... Yo creo que sí. Lo que pasa es que como no se fían, pues quieren esperar a ver qué pasa en la reunión con los del ministerio, con los VTCs estos, y no sé qué otra cosa querían esperar, así que salgan en el boletín oficial del Estado. Es decir, lo quieren que sea... Quieren una declaración institucional también el viernes en el Consejo de Ministros, en fin. Bueno, pues esperemos que se reconduzca el asunto. Hemos llegado a las 9:06 de la mañana, hora menos en Canarias. Es la hora de escuchar a Vicente Vallés. Vicente, buenos días.
Buenos días, José Miguel. El gobierno de Pedro Sánchez se ha encontrado con una realidad que resulta inevitable. La realidad de que, como diría Rajoy con ese estilo suyo tan peculiar, gobernar es un lío. No solo no puede aprobar leyes porque sus socios parlamentarios no le dejan, sino que ahora se le viene encima una avalancha de inmigrantes por mar y por tierra y los gobernar es un lío. No solo no puede aprobar leyes porque sus socios parlamentarios no le dejan, sino que ahora se le viene encima una avalancha de inmigrantes por mar y por tierra y los taxistas le organizan una huelga en la que no se cumple la más mínima regla. En una huelga legal, los trabajadores dejan de trabajar. En esta huelga de taxistas no solo dejan de trabajar, sino que los huelguistas se organizan para paralizar las ciudades sin que ninguna autoridad haya tomado medida alguna para que los ciudadanos afectados, que son muchos, puedan seguir con sus vidas. La primera obligación de un gobierno es resolver problemas, y a Pedro Sánchez se le han venido encima varios problemas nada más llegar al poder. Claro que nadie alcanza la Moncloa en contra de su voluntad. Sánchez quería estar allí a cualquier precio. Ahora que lo ha conseguido, le toca demostrar sus capacidades de gestión. Las 9:10, hora menos en Canarias, seguimos en tertulia con Pilar Cernuda, con Antonio Casado y con Paco Marhuenda, a los que reclamo ahora su opinión sobre la crisis migratoria y el debate político que se ha desatado en las últimas horas con esencialmente PP y Ciudadanos reprochándole al gobierno su buenismo y su política de gestos, como fue la acogida del Aquarius, reprochándole que esto haya podido provocar un efecto llamada, y al gobierno respondiendo precisamente a la oposición, que acusándoles de actuar por intereses puramente electoralistas. Antonio, ¿cómo contemplamos este debate? ¿Como algo absolutamente normal y previsible? ¿O...? No, con una cierta alarma, con el temor o con el miedo, con la precaución de que, en este caso, Pablo Casado, porque lo mencionas, se convierta en el Salvini español, ¿no? Es decir, estas advertencias, estas admoniciones de Pablo Casado de que hay 1 millón de migrantes en Libia esperando saltar a España por la parte por la parte que ahora por lo visto está abierta, que es la nuestra, la del Mediterráneo occidental, puesto que la otra, la oriental y la central, parece que están tapiadas, ya están cegadas, por lo tanto todo se viene para este lado. Bueno, pues entonces ese tipo de advertencias que ha hecho, pues me parecen peligrosas porque revelan, se está diciendo que xenofobia. Yo no creo que tanto sea un apunte hacia la xenofobia que viene en voz, en este caso del líder del PP, sino acantonamiento de lo que hay. Es decir, es como si quisiera tapiar esta especie de bienestar que vivimos en esta parte del mundo, que es la Unión Europea, frente a un fenómeno que es pues casi es un fenómeno de la naturaleza. Me acuerdo que Santiago Carrillo siempre lo explicaba, dice, mientras aquí haya miel y allí haya moscas, será inevitable la corriente esta, ¿no? Eso es lo que temo, ¿no? Insisto, no tanto por xenofobia, porque lo fácil es decir, pues tenemos aquí en potencia a un líder xenófobo. No, creo que es el otro, el síndrome, incluso a lo mejor más grave, el de la fortaleza, el del numantinismo en este caso de la Unión Europea o de España, vamos, para que no se nos contamine con unas corrientes migratorias que vienen de fuera. Y esto en parte es un poco contradictorio, porque estamos en un país que tiene un problema gravísimo de despoblación y de envejecimiento, de despoblación. Yo lo sé porque soy de León, de la tierra de Castilla y León, yo soy de la parte de León, donde padecemos este asunto, ¿no?, de la despoblación. Y luego lo de la falta de nacimientos, es decir, aquí falta savia joven, en un país que tiene un 10%, creo, un 10% de extranjeros, que no es nada. En 50 millones, 46 millones, o los que seamos, 46 millones de españoles, este año me parece que han entrado 13.000. Es una ridiculez. Sí, la mayoría de los que entran siguen para Europa. 20.000 han entrado. Sí. Bueno, yo creo que el origen hay que buscarlo sobre todo en lo que ha ocurrido en Grecia y en Italia. Es que Grecia, en los dos países, Grecia e Italia, eran hasta hace muy pocos meses lugares a los que se dirigían directamente los refugiados, porque ahora ya no es emigración, y fundamentalmente refugiados que escapan de Libia y
de Siria, ¿no? Pero sobre todo en lo que en el Mediterráneo, o sea, excepto en el estrecho, que sí, que vienen son subsaharianos, pero el Mediterráneo viene sobre todo de Libia, muchísimos, y de Siria. Y bueno, se iban hacia Grecia, hacia Italia, pero Grecia está sobresaturado, porque está, vamos, cualquiera que yo tengo una amiga que acaba de regresar allí y te cuenta verdaderamente que es estremecedor, porque es que no tienen ya, es la gente, ya no es que sean voluntarios de fuera, sino que es la propia gente de las islas las que están ocupándose de unas conductas absolutamente ejemplar, pero no dan más de sí. Y Italia se ha cerrado, es decir, ahí ha llegado los populismos de extrema derecha y extrema izquierda y directamente han cerrado los puertos, y eso es lo que provocó. Yo ahora veo muchas críticas a que se haya cogido el Aquarius. Yo creo que había que hacerlo, era lo que tú no puedes dejar vagar un barco con 600 personas muertas de hambre, de sed, deshidratadas, no puedes dejarlas porque hay un gobierno de un país que se niega a admitirlos. Me parece que se hizo muy bien. Ahora, dicho esto, hay que tomar medidas respecto. Se ha ido Marlaska para ir a los países de origen. Eso ya está hecho, es decir, en Mauritania y en Marruecos ya se habían sentado las bases. Que se puede mejorar, se pueden mejorar, pues se puede mejorar a lo mejor, pero quiero decir que ese trabajo ya se había hecho. Ahora, los CIEs están sobresaturados, habría que dar más medios para abrir nuevos. Esta historia que estamos viendo de estos autobuses en los que no se sabe ni bien quién los ha organizado, pero está cruzando España autobuses llenos de migrantes que parece ser que son gente que sobra de los CIE y se los mandan hacia Europa. Es decir, algo hay que hacer. Y desde luego no ha ayudado ese anuncio bombo y platillo de la sanidad universal. Está muy bien la sanidad universal, claro que está muy bien, pero tenías que prever que eso iba a provocar oleadas de migrantes, porque cualquiera que trabaje en la Cruz Roja, que todos conocemos gente que trabaja en la Cruz Roja y que trabaja en la Guardia Civil del Mar, que no sé cómo se llama, pero que se ha convertido en una auténtica ONG. Ellos te cuentan que las mafias de africanas te dicen que lo que hay que hacer es buscar un barco de la Guardia Civil, porque saben que son los que cogen a los inmigrantes que están perdidos, ¿no?, en el mar. Entonces, bueno, te lo cuentan, que tienen todas las noticias de las medidas que se toman en España de ayuda a los inmigrantes. Saben que cuando cuando pasan a tierra inmediatamente tiene que irse a un CIE, es decir, que tienen la sanidad gratuita, lo saben todo, de todo. Luego, efectivamente, pues el efecto llamada existe, y lo que hay que hacer es, sabiendo que iba a haber ese efecto llamada, tomar las medidas necesarias para que no estemos con esta situación en este momento, desbordados. Existe el efecto llamada y existe el efecto vergüenza también. Quiero decir que también es una vergüenza pues dejar tirados a seres humanos que vienen huyendo del hambre, que vienen huyendo de la persecución. Por eso he dicho que bien. Queremos traer, es que aquí a mí es muy interesante el tema. Un gobierno que quiere demoler la obra del anterior, ¿no? Después de provocar una situación donde se cargan al PP, lo echan del gobierno porque les da la gana, ya está. Oye, pues tan legítimo, ¿no? Es decir, el Partido Socialista de los ERE, de la corrupción en Valencia, etcétera, no tiene ningún problema bajo la excusa de eso, ¿no?, de coger y decir, fuera, ¿no?, echamos a Rajoy, ya está, ya han echado. Entonces, claro, al principal partido de la oposición no le pueden pedir nada, ni deben pedirle nada, ni el Partido Popular debe ceder en nada, ¿no? Pues sería vomitivo, sería vergonzoso que el Partido Popular, después de lo que ha pasado, se humillara y se dedicara pues a salvar a quienes han provocado su expulsión legal, legítima, no lo discuto, del gobierno, ¿no? Donde las dan, las toman, ¿no? Es decir, este gobierno tiene que ir a mirar a Podemos, a los bilduetarras y a los independentistas, punto. Ese es su terreno de juego, ¿no? Y ya está, y a partir de ahí que jueguen, ¿no? Ellos han cogido, en Radio Televisión Española han nombrado una administradora única, una cosa escandalosa, insólita, ¿no?, que se hacía en la época de Franco, pero no en democracia, y no pasa nada, lo hacen porque les da la gana, ¿no? Y pues muy bien, a mí me parece perfecto, ¿no? Les tumban la senda de déficit y tal, y no pasa nada, ¿no?
se quedan los presupuestos del PP y no nos escandalizamos. Hacen todas estas cosas en tan poco tiempo, van a profanar una tumba. A mí yo no tengo ninguna especial simpatía, pero me parece llamativo, ¿no? Van a profanar una tumba, cosa que en un país como el nuestro... ¿Pero a dónde quieres llegar con esta argumentación? En ese escenario, ¿no? Pues el gobierno tiene que asumir... nocturnidad y alevosía. Sí, exacto. No, me imagino a Ábalos yendo por la noche. Pues no te sorprenda, no te sorprenda. Bueno, luego hablamos de eso, pero aquí sigamos con la inmigración, por favor. Es el conjunto, ¿no? Y entonces, en este escenario, pues hay una enorme frivolidad. Es decir, para la inmigración pasa porque tú cuides el tema de Marruecos, porque cuides a tus aliados europeos y no actúes unilateralmente, porque claro, al final está muy bien que tenemos a Salvini, Italia, total, los italianos, es un país pequeñajo, insignia, no, es que es más grande que nosotros, es un país muy importante y con mucho peso, ¿no? Es decir, también España, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que es un error simplificar todo este tema de la inmigración, porque luego pasa lo que pasó en Francia, que desde la izquierda, si nos enteramos, se pasan a la ultraderecha. Es decir, en Francia no se pasan a la izquierda, no, de la izquierda. Por eso la crisis de la izquierda francesa, la aparición de Macron, lo que ha pasado, hombre, el Partido Socialista francés, que ha tenido que vender hasta su sede, ¿no? Es decir, bueno, oye, a ver si vemos claro que el problema de inmigración es muy grave, porque queda muy bien. Decir, uy, pobrecitos inmigrantes, que vengan de verdad, welcome refugees, ¿no? Que vengan a mi casa, pero luego eso cómo se paga, porque aquí queremos que no se baje el IVA cultural, que se baje el IVA cultural, la sanidad universal, subir las pensiones, etcétera, etcétera, y eso cómo se paga, y que venga la inmigración, que me parece muy bien que vengan, oye, perfecto, a mí a progre ya hace tiempo he tirado ya la toalla, yo más progre que nada. ¿Cuántos inmigrantes queréis que vengan? 40.000, 50.000, yo 10.000 más. No, ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu alternativa? Las alambas electrificadas, las cuchillas, las que hacía la época de Felipe González, que se mueran en el mar, ¿esa es tu alternativa? No, mi alternativa es la acción concertada de la Unión Europea y la actuación en los países entre de otras origen. Cosas, estoy de acuerdo. No hay más. Sí. Todo lo demás, ayuda en origen, integración en llegada, regulación. Un día se va a cansar Marruecos. Regulación legal. El rey de Marruecos se va a cansar y te va a colocar 100.000 en Ceuta y 100.000 hay una en cosa Melilla. que has dicho. Y vas a ver cómo te quedas. Hay una cosa que has dicho de fondo, que era tu razonamiento de fondo, porque siempre acabas haciendo ese razonamiento y que me parece muy injusto, que es la oposición que está haciendo en estos momentos el Partido Popular y la que hizo en el 2004. En el 2004, cuando ganó las elecciones Zapatero, no venía de una moción de censura, venía de una victoria legítima en las urnas con mayoría absoluta, y el tipo de oposición que le hizo el PP, te lo quiero recordar, de verdad fue impresentable. ¿Y la que hizo el PSOE? España se rendía, el gobierno se rendía ante ETA, España se rompía con los estatutos o con aquella promesa que hizo Zapatero. España se descristianizaba con aquello de la ley del aborto. Lo de Cataluña lo provocó Zapatero, no te olvides, España, Antonio. se rompe, España se descristianiza, España se rinde. Ese fue el tipo de oposición que Antonio. Y aquello no fue una moción de censura. Oye, la oposición que hizo... Entonces, ahora me están diciendo, que recurra a Podemos y a sus aliados. Pero pues hay temas... Que se fastidie el gobierno socialista. No, el Partido Popular es un partido de Estado, igual que es el PSOE. Como el PSOE. Y hay asuntos como es el de Cataluña, como es el del padre del rey, como es el de la inmigración, en los que necesariamente, efectivamente, como me dice tu portada hoy, tiene que haber un pacto de Estado en inmigración. Bueno, que venga el PSOE pidiendo disculpas. Eso tiene que hacerse con los partidos inequívocamente comprometidos con la Constitución, como es el Partido Popular. Mira, yo te lo voy a explicar. Dice, que vayan se lo pidan a Podemos. Antonio, hombre, claro, tú tienes menos memoria, ¿no? No sí, sé por inteligente que eres, yo la tengo. Yo viví UCD, yo vivía Felipe González de Alfonso Guerra dinamitando UCD en pleno golpe de Estado del 23 de febrero, dedicándose luego... Es que el PSOE siempre hace la doble cara. Los periodistas, como hay una sensibilidad de izquierdas, lo que hace el PSOE le parece maravilloso. Oye, 60 días ha estado nuestro amigo Zapatero sin dar una rueda de prensa, Al día después de ser presidente del gobierno Rajoy era el del plasma, el vago, en el país lo pintaba en una tumbona. Oye, yo lo he vivido eso en UCD. En UCD yo he vivido cómo rompían los pactos, cómo cuando en el 82 consiguen el poder, a Gaby Cisneros lo tuvieron 8 meses sin trabajar, siendo TAC, Eso yo me acuerdo, A Gaby Cisneros, que luego cuando murió todo el mundo, Gaby, qué grande que eres, y él me decía con enorme dolor, ¿no? Antes de morir, me decía, fíjate cómo me trataron, me dejaron aparcado en casa, ¿no? Y luego llega el PSOE y todos vamos a decir, el PSOE qué grande es, qué maravilloso es el Mesías Sánchez. A mí me cae bien, pero claro, de ahí a que el PP se tenga que humillar
después de lo que le han hecho, y decir, a ver, señor Sánchez, aquí su mayordomo, ¿qué quiere que hagamos? Oiga, ¿qué hagamos? No, oiga, usted unilateralmente trajo los inmigrantes, que puede parecer hasta bien, pero sin contar con la oposición. Usted hace lo que le da la gana, se quiere cargar las leyes de educación, la reforma laboral. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que es que el PP tienen que ser unos memos, unas ovejitas del PSOE? Pues no, el PP tiene que tener la dignidad de decir, oiga, vale, quiero hablar de pactos de Estado, siéntese en la mesa, pero diga, quiero sentarme con el Partido Popular para hablar de pactos de Estado, Tiene que decirlo, bueno, pedirlo, llamar por teléfono. En eso estamos de acuerdo, mira. Pues que lo haga. Pues que lo haga. Y yo, además te he mencionado los temas, porque a mí me parece esto de RTVE y del marco presupuestario, me parece que estos son incidentes de recorrido. Bueno, de verdad, los temas serios y los temas que están ahí para la vuelta al cole en noviembre son los tres que he mencionado, que es la avalancha migratoria que se va a producir en agosto, lo del problema del rey emérito y lo de Cataluña. Sí, en esos tres temas de verdad se tiene que entender. Es muy simbólico. Y se tiene que entender el PP con el PSOE. Oye, ¿tú qué dirías que eres una persona equilibrada si llega a ser un administrador único Mariano Rajoy? Estaríamos escandalizados, ¿verdad que sí? Y ya está. Pero bueno, eso es consecuencia de unos desajustes que ha habido en la aplicación de una ley que estaba ahí, que no se ha cumplido. Estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar decisiones de acuerdos de Estado, pero quien tiene que proponerlos es el gobierno. Bueno, claro, pues es decir, ya hemos visto que... en eso me parece que estamos de acuerdo los tres. Bueno, de acuerdo. Yo lo he dicho con toda claridad. De acuerdo, pero vamos a ver, yo hasta ahora, en eso tiene razón Paco, que yo combina que soy PP en temas como los tres que he mencionado. Bueno, de acuerdo, ponemos el del rey. El de que me parece un tema gravísimo, gravísimo. Sí. Ahí ha salido la que mejor, Margarita Robles, cuando dijo esto es un chantaje al Estado. Claro. Pero a mí me ha faltado, por ejemplo, la portavoz parlamentaria del gobierno, que una vez después de la intervención del director del CNI fuera más contundente en la defensa de las explicaciones que había dado, sobre todo cuando la oposición, pues yo no tengo dudas. Ahí la portavoz parlamentaria desde luego no estuvo a la altura, la portavoz socialista. Educación, pacto de educación, pero si lo que está haciendo lo único que está proponiendo es romper todo lo que había propuesto el Partido Popular, o sea, pero sobre todo los pactos de Estados, quien lo propone es quien gobierna, es el que gobierna. Bueno, ese gobierna, pues lo que no puede ser, lo que no puede, claro, pero es que tú pones la carga de que no se consiguen en el Partido Popular. No, es el gobierno quien tiene que proponer esos pactos. Si esta discusión ha empezado por una alusión, a mi juicio insidiosa, que ha hecho Paco Maruenda, en el sentido de que si el PSOE o el gobierno del PSOE quiere resolver sus problemas, que se entienda que se entienda con Podemos y con los nacionalistas que le hicieron presidente. Pues no. Oye, ¿a Rajoy le apoyó los presupuestos del Estado Pedro Sánchez? No quiso. El techo de gasto no quiso. Y ahora Pedro Sánchez, y además yo hubiera hecho lo mismo, de una forma, me parece vergonzosa para un partido como el PSOE, ha asumido unos presupuestos que dijo que eran malísimos, desastrosos. Es que, ¿qué ética política transmites a mis hijas? Mis hijas, ¿qué pueden entender de la política? Nada, pues digan, oye, pues papá, eso les gusta Pacma y este tipo de partidos que les parecen mucho más éticos. La gente joven se escandaliza de la falta de ética que hay en política, de la falta de coherencia. O sea, a mí me parece muy bien que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Es más, yo creo que para el PP es muy bueno que lo hayan echado del gobierno, porque mira, ayer publicamos una encuesta, ¿no? En La Razón, y esa encuesta ya muestra que en estos días Pablo Casado ya ha generado un crecimiento del PP y va a generar más. Si es que el PSOE camina, al bipartidismo, eso sí, pero que al PP va a ganar las elecciones. Acuérdate, digo, Casado, yo siento que se llame como tú, porque claro, pues podemos... Mi primo, él me llama primo siempre. Pues Casado, marzo 2020, presidente del gobierno. Pues Raúl dice que es mi hijo natural, que eso es peor. Este es un aire, os parece un poco. Sí, los dos tienen esa buena planta, ¿no? Sí. De la aristocracia castellana, ¿sabes? Le tengo afecto más allá de las diferencias ideológicas claras que tengo con él. Bueno, pero si la Unión Europea, eso de la ideología solo queda para gente de nuestra juventud. La gente, ¿qué ideología hay? Mira Costas o mira Tsipras. ¿Qué es ser de izquierdas en la Unión Europea? Sí, mira, todo sacar el cadáver de Franco. Mira, todo lo que va a hacer mi amigo Pedro Sánchez, dicho con cariño, de su mandato probablemente va a sacar el cadáver de Francisco Franco, el muerto más vivo de la historia de España. Hace 40 años que murió y estamos hablando de Franco. ¿Qué más va a hacer? Es una de las noticias principales hoy en tu periódico, Paco, claro, ¿no? Que ya tiene el gobierno
el decreto preparado. No sé, yo la verdad es una cosa que me asombra para tener juristas y ser doctora en Derecho Constitucional, como yo, por cierto, Carmen Calvo, que haya tardado tanto tiempo en hacer un Real Decreto Ley. Si lo quiero saber, me presento voluntario y se lo hago en un momento. No hay que currar mucho para ver la única fórmula que hay. Que tendrá recorrido complicado y consecuencias en el Constitucional, pero bueno, el político es cortoplacista. ¿Por qué dice que tendrá consecuencias? Porque yo creo que eso tiene elementos de inconstitucionalidad grave. Quiero leerme el texto que han parido un ratón, ¿sabes? Porque claro, eso de sacarlo por Real Decreto Ley y así lías a la oposición para que tenga que estar a tu lado, y en septiembre, ¿te acuerdas que decían que era inminente? Ya lo iban a sacar. Sí. ¿Sabes? Y luego, el decreto hay que convalidarlo en el Congreso, ¿no? No, bueno, es el Decreto Ley, efectivamente, pero ahí la cuestión es que jurídicamente es lo que hay que estudiar. Y entonces, como estos son así, dije, vamos a sacar el cadáver de Franco, vamos a profanar una tumba. Eso se llama jurídicamente así, es profanar una tumba, ¿no? Patrimonio nacional. Es otra cosa, hombre. Si fuera tan sencillo, lo podía haber sacado. Felipe no lo sacó. Adolfo Suárez no lo sacó, por supuesto. Por otra razón. Zapatero, no, claro, es que ahora resulta, cuanto más nuevos son, más antifranquistas, Antonio. Tú sí que lo fuiste. Debería de darte un poco de bochorno escucharlos. A mí me daría vergüenza ajena. Es decir, porque los que sí que fueron antifranquistas, como Carrillo, que tenía yo que defender a Carrillo, tienen narices, ¿no? Resulta que no se lo plantearon eso. Dejemos la historia ahí, ¿qué más da? Pues en aquel momento planteaba males mayores. Sí, en estos momentos no plantea ningún problema el disociar la imagen del franquismo en el monumento ese que conocemos todos, ¿no? Sí, no plantea ningún problema disociarlo. Es decir, que eso se quede como un cementerio, como mucho, vamos, y que pierda el símbolo, el carácter que tiene de recuerdo, de memorial de una guerra civil cruel, injusta y tremenda. ¿Para qué vamos a...? Yo no conozco y eso a nadie. pasa por sacar de allí, por llevarse a otra parte los restos. Es muy heroico por parte los restos de Franco, incluso de José Antonio Primo de Rivera, que no sé por qué no se habla también de los restos de José Antonio Primo de Rivera, porque están juntos. ¿Pero por qué? Primo de Rivera es víctima de la guerra civil, fue asesinado. Sí, tienes razón, criminalmente, ¿no? Sin ningún legítimo, vamos, una cosa, es decir, que no puedes, es decir, ahí es verdad que don Juan Carlos se equivocó, una farsa metiendo ahí de juicio, como tú sabes, sí, pero bueno, la cárcel de Alicante. Exacto, entonces, bueno, pero ahí además, en el caso de Franco, está ahí porque por lo visto quiso el rey. Es decir, no estaba previsto que fuera instalado ahí. El rey legítimamente, porque estaba en uso de sus atribuciones, nunca mejor dicho, decidió que estaba allí, ¿no? Entonces vamos a ver los resquicios jurídicos, pero insisto que la Abogacía del Estado y Carmen Calvo, que es doctora en Derecho Constitucional, hayan parido este ratón y hayan estado meses, manda narices. De todas formas, ¿quién crees que puede presentar un recurso de inconstitucionalidad? Bueno, familia, ¿no? La familia. Un juez que pueda plantearlo, ¿sabes? Ya te digo, es lo que están haciendo. ¿Un partido político hay alguno que pero la familia está moviendo, para que se mueva alguna institución que pueda presentarlo. Es patrimonio nacional, no lo olvidéis. No, es más complicado porque no es una tumba privada. Es un cementerio dentro de una basílica al amparo de los tratados, al amparo de los patrimonio nacional. El concordato, sí, pero bueno, el concordato no existe, de los tratados internacionales entre la Santa Sede y España. Vale. Y hombre, es verdad que con renovados este papa, en el 79, sí. Sí, bueno, pero con este papa puede pasar cualquier cosa, por cierto, ¿no? Así que nos estamos viendo ya. No vamos a dejar. Es como decía un amigo derivada, mío, aquí las derivadas siempre es lo mejor. Con un papa peronista, como me decía un amigo, puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Es decir, que le parezca bien, mal o regular, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que yo animaría además que la gente se vea lo que decía la Iglesia en aquel momento, lo que decía Roosevelt, ¿no? Roosevelt es demócrata, estamos de acuerdo, ¿no? De Franco, lo que decían Eisenhower, lo que decía de Gaulle. Es interesante ver cómo la historia evoluciona y cómo cambia. Es muy decían, pues, me imagino que hablaba muy bien a favor de Franco Eisenhower, por ejemplo, cosa que se explica perfectamente. Roosevelt. Claro. Franklin Delano Roosevelt, sí, presidente. Bueno, se nos está yendo esto de las manos. Que se lo digan a los republicanos españoles. Las 9 y que le digan
o que también se lo expliquen a los católicos que fueron brutalmente asesinados por las hordas republicanas. También es bueno que veamos que aquello fue una guerra civil. Y a mí me gusta hordas el tema... republicanas serían vamos, CNT, hordas, la FAI, socialistas, en algún momento, los primeros días. Y la checa, los primeros días. La represión republicana se hizo desde la legalidad y legitimidad de lo que era el gobierno de la República. Eso no es verdad, fue desbordada absolutamente la legitimidad. Y aquí hubo un intento de restablecer la legitimidad cuando entra Miaja y cuando se van los del gobierno a Valencia, y hasta entonces es puro caos. Estáis abriendo demasiados árboles. No te creas esa propaganda. Históricamente está hay una cosa que se llama Diario Oficial del Gobierno de la República, que está la Gaceta de Madrid, y ahí se ven cómo ese gobierno desbordado no paraba de emitir leyes y normas jurídicas, perdón. Recta final de la tertulia Más de Uno, con Pilar Cernuda, con Antonio Casado, con Paco Maruenda, que quiero que escuchen ahora al último exégeta del rey Felipe VI. Él está dispuesto a atender los puentes. Es difícil porque hay muchos partidos que ahora en estos momentos son reticentes a ello, y él está intentando hablar con los partidos que realmente están dispuestos a atender esos puentes. Se llama Baltasar Picornell, Antonio, y es el presidente del Parlamento Balear, que ayer, tras reunirse con el jefe del Estado, dice que el rey está dispuesto a atender puentes. ¿Qué valor le damos a esto? Ninguno. Vamos. Sí, pues indiciario, ¿no?, de las posibilidades de que el rey haga algún tipo de gesto. Hombre, lo que no puede hacer el rey de ninguna manera, pues es olvidar la función que tiene, que le asigna la Constitución, y respecto al fondo de la cuestión, que es el recuerdo del discurso del 3 de octubre, recordar a los poderes públicos que su obligación es garantizar que se cumpla el orden constitucional. Dentro de estos parámetros, insisto, ya apuntados en el famoso discurso, pues no hay ningún problema, ningún inconveniente, no creo que tenga ningún inconveniente Felipe VI en sentarse con quien sea, en dialogar con quien sea. Yo creo que nunca lo ha negado. En este sentido, lo único que hemos visto en cuanto a señales o a gestos hostiles, adversos, solamente han estado por una parte. Es decir, el soberanismo viene con el raca de que el rey tiene que pedir perdón desde entonces, desde el 3 de octubre. Desde el 3 de octubre, y no se parece que es como una especie de verdad incontestable que tiene que pedir perdón. Insisto, lo único que hizo el rey fue recordarle a los poderes públicos que tenían la obligación de garantizar el cumplimiento del orden constitucional. Esto fue lo que hizo el rey, y es lo que le toca, lo que le corresponde como representante del Estado. Dentro de esto, del cumplimiento de la ley y de garantizar el orden constitucional, pues tiene ese valor indiciario de que que se podría producirse. A mí no me parece mal que se produjera, desde luego no en los términos en los que lo plantea el soberanismo, es decir, en los de pedir disculpas. Que esa es la clave, pues eso no. Bueno, creo que ha quedado claro que eso no tiene por qué hacerlo. El presidente de la Generalitat pidió una audiencia con el rey hace unos meses para hablar, ¿no? Y la Casa Real contestó que esto que se dirigiera al Palacio de la Moncloa, no a la Zarzuela. Claro, si es para pedir disculpas, sí. Pero si es para recibirle, para hablar, para dialogar, pues bueno. Antonio, pues sí. ¿qué es tender puentes del jefe del Estado? Es decir, probablemente lo que pensamos que estamos en esta mesa no tiene nada que ver con lo que piensa el presidente del Parlamento, mallorquín, y desde luego tampoco el presidente catalán. ¿Qué es tender puentes? Porque tender puentes lo está teniendo hace muchísimo tiempo. ¿O es que el rey no está viendo a gente de Cataluña? Claro. Pues allí es lo que digo yo, y aquí. Sentarse, dialogar, pues aquí sí. Y allí. No, es que disculpas ni hablar. Es que lo está haciendo hace mucho tiempo. Y se ve con gente de la sociedad civil catalana y con políticos catalanes de una forma discreta y además conociéndolo el jefe de gobierno, porque es fundamental. El rey no puede tomar determinadas iniciativas sin conocimiento del gobierno. Claro. Y estoy absolutamente segura que el rey lo está haciendo, no es que segura, que tengo datos, allí y aquí, insisto. Ahora, si para el presidente de Baleares el tender puentes significa que el rey se va a poner la capa de armiño y la corona y se va a ir a Cataluña y hablar con Torra, es que digo, está muy equivocado. Eso es lo que no va a hacer.
Claro. Eso es lo que no va a hacer. Por lo tanto, estamos de acuerdo, sí, o sea, sí. claro, es que entonces, ¿qué es para el presidente? Sentarse, recibirles en la zarzuela, pues sí, ¿por qué no? Pues sí, bueno, lo hace continuamente. Claro, vamos. pero es que para ellos Sí, pero tender implicarlo puentes... en una operación diálogo, Claro, como se ha pretendido desde el soberanismo. que no, por eso digo que es para este Para señor quemar la tender figura puentes del el jefe rey, de es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que el rey puede y debe hacer. Insisto, y lo de puede es muy importante. Es curioso porque desde la transición ya llevamos siempre con la misma cantinela el intento de vincular a la corona en un modelo territorial donde el interlocutor sea el presidente de la comunidad autónoma con la corona, ¿no? Si os acordáis, en los debates constitucionales se habló de todo, de nación de naciones, federalismo, confederación, es decir, cualquier fórmula que sirviera para esa idea, ¿no? Donde esto es como una especie de confederación. El rey ayer no hizo... lo que me contaron de dentro es que no dijo nada novedoso, diferente a lo que viene diciendo siempre. Es decir, el rey, tenemos un gran rey, es una persona muy preparada, un tipo muy serio y muy coherente y muy consciente del papel que establece que tiene designada la Constitución. Es que sería un escándalo que hiciera otra cosa. Claro. Es decir, él tiene que limitarse a ser el jefe del Estado, una figura representativa, una figura de la proyección de España, una figura que tiende puentes de acuerdo a lo que le dice el gobierno de turno, punto. Es verdad que en Inglaterra lo utilizan el gobierno de su majestad como fórmula, lo habéis visto muchas veces en los barcos, que pone High Majesty Service, tal, pero eso es una ficción, es decir, la reina hace, en este caso, el discurso del gobierno, el discurso que ella lee es el discurso del gobierno, lo cual me parece muy bien, unas veces hace un discurso laborista y otras veces conservador. No le hemos de dar más importancia al presidente del Parlamento, que es una persona pues agradable, por lo visto educada, pintoresca, nacionalista catalán, es un pancatalanista, pues está en su derecho a tener esa idea, ¿no? El tema de Cataluña, más que el tema de Cataluña, el tema del independentismo catalán, no se va a resolver hablando, ¿no? Es decir, no hay una fórmula mágica, sino hay que darle tiempo, ¿no? Tiempo. Es decir, nadie va a convencer ahora a Torra, que es un fanático. Si alguien se cree eso, es decir, si Pedro Sánchez se cree eso, es que de verdad me empieza a preocupar, ¿eh? Es decir, de verdad, y mucho, ¿no? Es decir, hablando no se va a resolver, sino que con gestos, hay que ir haciendo gestos, hay que ir haciendo inversiones en Cataluña, hay que ir ganando tiempo para que poco a poco el calentón en que está instalada mi adorada tierra, pues mis amigos, mis familiares que han saltado al independentismo más fanático, que alucinas cuando hablas con ellos, pues que se vayan tranquilizando, porque ya para acabar, Torra es un fanático como Puigdemont, es decir, no hay ningún elemento de equilibrio, es decir, ellos quieren la República Catalana, es decir, lo que vemos en esos carteles en todos los pueblos de Cataluña, que eso es un escándalo, ¿no? Eso tú lo haces en Francia, en Córcega, y Macron te manda la brigada paracaidista y la legión y te los saca directamente y se acabó la broma, ¿no? Y aquí vas a un pueblo, entras en Cataluña, vas a un pueblo y ves República de Cataluña, oiga, no, mira, pero qué broma es esta, ¿sabes? Aunque no haya las banderas de España, porque hay que respetar lo que son las reglas de juego. Entonces, claro, ¿por qué España ha de ser menos que Francia? ¿Por qué España ha de ser menos que Estados Unidos o que Gran Bretaña o que Alemania o que Austria? ¿Pero qué broma es esta? Pues hemos permitido que en Cataluña sea un territorio comanche donde se puede hacer lo que se dé la gana, y eso es conceptualmente es grave. A mí que sean independentistas están en su derecho. Lo que me parece impresentable es que se vulneren las cosas y todos nos mantengamos y digamos, no, tienen que, a ver si hablamos, ¿no? Oiga, primero, para hablar, lo que antes tenían ustedes es poner las banderas, tanto la catalana como la española, los retratos del rey, y respetar la legalidad vigente, y luego sea independentista. Sí, hombre, aquí hay que recordar una vez más las palabras de Kennedy, ¿no? De que la ley se puede discrepar de ella, pero no se puede discrepar de su cumplimiento, es decir, siempre con la obligación de cumplirla. Hay un discurso injusto, a mi juicio, por parte sobre todo del Partido Popular y de Ciudadanos, de que este gobierno pues está cediendo a los chantajes. De hecho, pues lo que dijo el otro día Pablo Casado iba por ahí. En realidad no es que le dijera, si quiere el 155 cuente con nosotros. No, era esparcir la sospecha, por razones electorales, por razones interesadas, utilitarias, la sospecha de que Pedro Sánchez está cediendo a los chantajes, y no es verdad, no es verdad. Lo único que puede parecer una concesión, lo voy a explicar claramente, y es que de verdad, si hablamos de cosas contantes y sonantes que se pueden haber producido como consecuencia del llamado deshielo o de la política de gestos de distensión, lo único concreto
es eso de que reconoce que es un problema político, el conflicto catalán. De hecho, en el discurso lo han incorporado, el discurso soberanista lo ha incorporado, diciendo a todas horas, agradecemos a Pedro Sánchez que reconozca que este es un problema político. Bueno, ¿y qué? ¿A qué conduce reconocer que es un problema político? ¿Eso va a taponar la acción de la justicia, por ejemplo? Pues ni hablar. ¿Eso va a taponar la capacidad que tiene el gobierno de frenar los intentos de hacer un orden legislativo paralelo? Pues no, la prueba es que no hace mucho pues ha habido un recurso ante el Tribunal Constitucional que por cierto está aceptado y está ya en marcha y está suspendido, tratando de reavivar la idea aquella de que el pueblo catalán es el titular de la soberanía, etcétera. Bueno, pues estamos en esa frontera difícil de precisar, o fácil de precisar, según la cual a un lado hay progresemos hacia la República independiente de Cataluña, es decir, negociemos la desconexión. Y al otro, que es donde está la línea oficial, que es donde está el gobierno, negociemos el encaje de Cataluña en el Estado. Parece que el discurso nacionalista da por terminado ya el horizonte autonomista, es decir, lo considera superado. A partir de ahí, pues vamos a hacer efectivo el 1 de octubre, a partir de aquí vamos a hacer efectiva la República, avancemos hacia ahí y como no lo hagamos, aténgase usted a las consecuencias porque es presidente gracias a nosotros, que esto es la sardana de Waterloo, es lo que ha venido diciendo tal. Y por otro lado está el gobierno diciendo no, lo único que podemos negociar es el encaje. Bueno, mientras no se resuelva si de verdad el sentido de una eventual negociación es el encaje de Cataluña en el Estado pero vamos a ver, Antonio, o negociar la desconexión, mientras Antonio, eso no se aclare, pues seguiremos en las mismas. Antonio, me reconocerás al menos que tiene dos discursos el gobierno, ¿eh? No tiene nada que ver lo que dice Borrell con lo que dice Meritxell Batet. Sí, hombre, sí. Perdona, nada que ver. Meritxell Batet, entre otras cosas, ha admitido que el encuentro que va a tener con la Generalitat van a hablar de los presos. Pero ¿quién es la ministra para hablar de los presos? ¿Quién es la ministra para hablar de los presos? No, vamos a ver, la ministra... Perdona, nada que ver lo que dice Meritxell Batet, nada que ver, y además todos sabemos qué actitud ha tenido cuando era ministra, con lo que dice Borrell. Afortunadamente, hay una persona ahí de peso, con criterio, que es Borrell, pero Meritxell Batet, a mí en este momento, hasta ahora, no me ha dado ninguna confianza. Entonces me dirás también lo de autodeterminación, porque hay otro punto del orden del día de los 13, donde dice que no pronuncia la palabra determinación, pero dice derecho de los catalanes a elegir. Pero lo de los presos también me dirás, ¿y quién es Meritxell Batet para hablar de autodeterminación? Bueno, pues eso no me gusta, pero por lo menos hay un dato más, que es lo de los presos. Ella no puede hablar de los presos. ¿Pero cómo es que ni siquiera... Claro, no, señor. Lo que no puedes decidir... No, perdona, no. Las competencias están muy claras. Perdona, es que me parece que ella no lo sabe. Lo de los presos es una cuestión de la justicia. Bueno, Pilar, hombre, mira, es que la conocemos muy bien hace mucho tiempo. No es de la justicia. Y sabemos, muy bien qué decisiones tomó en el pasado respecto a los presos, ¿eh? Y cuándo se ausentó del Parlamento cuando no quería votar determinadas cosas. Ella es nacionalista, ¿no? Hombre, por Dios. Si está muy bien lo de ser nacionalista, lo que no puedes es... El gobierno tendrá... Que no es verdad. Mira, es muy fácil cuando estás en la oposición hacer oposición. Maravilloso, es lo que hacía contra Rajoy, hacía Pedro Sánchez y era muy guay, muy fácil, hablando se entiende la gente, esto es diálogo. Ahora ya está en el gobierno. Ahora, ante normas jurídicas que incumplan la Constitución, veremos si el gobierno, no tanto la declaración, que eso era facilón, eso era de nada. No, ¿qué hace el gobierno? ¿Las lleva adelante ante el Constitucional? Sí, lo ha hecho. Esa es la fácil. Una norma, una declaración donde insiste con la independencia de Cataluña, esa tiene que obligación de llevarla. Pero hay muchas leyes que tendrá que ver qué hace, y verás como este gobierno, porque ya Puigdemont ya le ha pasado la cartilla, él ha dicho, oiga, se ha acabado el tiempo de gracia, y si Puigdemont se enfada, cae el gobierno, se ha acabado la broma, ¿no? Es decir, Puigdemont tiene ahí la llave, no nos equivoquemos, más Podemos, que ya con el techo de gasto le han dado un toque de atención, porque una vez más lo de Radio Televisión Española era facilito, era muy facilito. ¿Cómo no iban a nombrar a Rosa María Mateos? Y eso qué más da, no importa, es decir, dicho con todo el respeto a Rosa María, ¿no? Es decir, eso era facilito, pero el techo de gasto se lo han cargado, han humillado al gobierno. Es maravillosa. Bueno, sí, feliz con el nombramiento que hasta aquí hemos llegado. Muchísima suerte. Que hasta aquí hemos llegado. Okay. Continuará. Quedan 6 minutos para las 10 de la mañana y Begoña nos tiene que adelantar el tema que propone
para hablar con los oyentes a partir de esa hora. Así es. Además lo ha hecho Pablo Albella. Además, ¿sí? sí, esta mañana. ¿Es? Que ha hablado del Museo de los Corazones Rotos. Sí, ¿recuerdas, no? El que está en Zagreb, donde pues la gente lleva las cosas de su ex para dejarlas allí, les da de dar apuro el desecharlas, el tirarlas, no sé, dejar hasta revistas del Playboy. O sea, cualquier cosa dejar allí. Pues eso, ¿qué conserva usted de su ex? ¿O qué le arrebató su ex que no ha conseguido recuperar? Las llaves de la moto. Por ejemplo, a través del 91 426 25 99, 91 426 25 99 y a través del 609 83 10 34. Eso va a ser a partir de las 10 después del boletín de noticias. Pilar, Antonio, Paco, muchísimas gracias por estar esta mañana en la tertulia. Bueno, un abrazo muy fuerte. Yo me despido hasta septiembre ya. Bueno, te esperamos. Pásalo bien. Descansa, volverás no con. creo que me eche nadie de menos, volverás con muy buen color. Y así que os marcháis y nosotros, venga, Jorge, repartimos Callahan. Te pregunto, ¿conoces el secreto de Callahan, el innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie humano y se adapta a la planta del pie y a su aumento de anchura, proporcionando una máxima comodidad? Fabricados en España a la venta.